Su anfitrión es el reconocido conferencista internacional, el Dr. Juan S. Boonstra. El mensaje de hoy se titula Superabundante Provisión y está basado en las palabras bíblicas del Salmo 65, verso 11: Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Hay muchos pobres en este mundo. Les faltan ropas y alimentos, techo y lo que llamamos cultura. Hay quienes dicen que la proporción de pobres en relación con los que no son pobres va en constante aumento. Y estamos hablando de pobreza, que es pobreza, falta de lo esencial, lo indispensable, lo mínimo para subsistir. Porque hay muchos que, aunque se consideran pobres, lo son únicamente en relación con sus prójimos más cercanos. No es posible siempre explicarse estos bajísimos grados de pobreza. Parecería como que no hay razón para cosa tan desesperante y vergonzosa. Los sociólogos y economistas pueden aportar explicaciones más o menos acertadas de este fenómeno social y económico. Puede ser la geografía, o puede ser el clima, o puede ser el manejo de la cosa pública, o puede ser la conducta personal. Una cosa sí es verídica e incontestable: la causa no está en Dios. Él es la fuente inagotable de superabundante provisión. Se ha dicho con cierta medida de orgullo que quienes sirven a Dios en este mundo rara vez están hambrientos y en los más bajos niveles de pobreza humana. Generalmente, quienes están en contacto genuino con Dios reciben el sustento que necesitan. Sea esto así o no, el caso es que la provisión de Dios es ciertamente superabundante. Los que conocen a Dios en forma personal dan fiel testimonio de esa provisión maravillosa. Las Sagradas Escrituras fueron escritas en tiempos de culturas rurales o agrícolas, y así es que muchos de los conceptos que definen a Dios nos han llegado en términos de la naturaleza. Aquí está, por ejemplo, este Salmo 65, donde se muestra parte de esa provisión que Dios hace de los campos. Estas palabras de excelente poesía llevan nuestros pensamientos hacia Dios y sus actividades cotidianas. Escuche. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Aquella gente de los valles y laderas y praderas sabían de la superabundante provisión de su Dios y cantaban su gratitud por todo ello. Dios da de comer a las bestias de la selva y a las aves del cielo y a los peces de la mar. Cierto es que hay períodos de hambrunas de vez en cuando, pero esto ocurre solo cuando el pueblo de Dios se desvía de sus caminos y van en pos de dioses ajenos. El piadoso rey Salomón, en aquel momento de gloria nacional, cuando dedicó a Dios el templo que había hecho construir, pronunció un vibrante discurso repleto de verdades. Estas fueron sus palabras en ese momento solemne. Si los cielos se cerraren y no hubieren lluvias por haber pecado contra ti, si oraren hacia ti en este lugar y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. Y la historia de ese pueblo demuestra que los campos fueron siempre bendición bajo el cuidado de Dios. La tierra produjo sus granos y las viñas sus uvas y los olivares sus aceites. Aún hoy en día en las comunidades estrictamente rurales, los humildes campesinos admiten que dependen totalmente de la superabundante provisión de Dios en los cielos. Pero Dios no es solo Dios de los campos, o Dios de los pastores, o Dios de quienes viven identificados con la naturaleza. Dios es Dios también de las ciudades,
que los hombres se han edificado en su desarrollo social. No es correcto creer que el concepto de Dios era para aquellos tiempos cuando la sociedad era esencialmente rural y que ahora en la vida urbana Dios ya no puede abastecer a las necesidades. Cierto es que su provisión toma distintas formas que en los días de antaño, pero es estrechez de pensamiento creer que Dios está desligado de las condiciones agitadas de nuestro tiempo. Dios es soberano, y así como un día abrió sus cielos para traer lluvias benéficas, ahora abre puertas para que encuentren trabajo los obreros y oportunidades los empresarios. Dios permite autoridades superiores que alaban a los que hacen el bien y castigan a los que hacen el mal. Dios en su gracia impulsa organizaciones que ayudan a los desposeídos e inspira a los poetas y da sabiduría a los profesores y empuja hacia el mayor desarrollo para el beneficio de las mayorías. Hay un momento en el drama bíblico donde el pueblo de Dios se enfrenta con el pueblo enemigo de los sirios. Se corre la voz que los sirios, ignorantes de Dios, afirman que Jehová es sólo Dios de los montes y que sus provisiones acostumbradas no toman lugar en los valles. Los sirios han limitado a Dios, le han puesto fronteras. Pobres e ignorantes sirios. Dios es Dios en valle y montaña, en tarde o mañana, en batalla o en días de paz. Dios así lo demostró, porque leemos que cuando se dio al fin la batalla, los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. En el agitado trajinar de nuestras grandes ciudades, muchas veces los hombres dicen no tener tiempo para las cosas de Dios, pero no puede decirse lo mismo de Dios. Él está involucrado soberanamente en los eventos de las grandes urbes en exactamente la misma manera en que estaba involucrado en los viñedos de Palestina. Pero esa superabundante provisión de Dios se pone de manifiesto en forma aún mucho más elocuente en el caso específico de su pueblo aquí en la tierra. En numerosas ocasiones Dios demuestra que quiere proveer a los suyos de lo que necesitan. En cierta oportunidad, el pueblo estaba en marcha por los resecos desiertos. Hay desesperación porque prevalece la sed. Hay quejas y murmuraciones, porque ese pueblo era, a pesar de todo, humano aún. Y Dios se compadece de su situación y ordena a Moisés que toque una roca con su vara. Ante el asombro de todo el pueblo, la misma roca se convierte en manantial de aguas refrescantes. Una vez más, ha hecho Dios superabundante provisión para los suyos. Y allí está el caso fascinante del profeta Elías. El pueblo se ha ido tras los dioses paganos bajo los hechizos de su reina Jezabel. No hay lluvia, no hay cosechas, no hay pastos para los animales, ya no hay nada más que hambre en toda la tierra. Pero allí anda Elías, el profeta de Dios. Dios le ordena refugiarse junto a un arroyuelo, y allí no solo encuentra aguas en el arroyo, sino que Dios envía cuervos que le traen carne y pan por la mañana y carne y pan por la tarde. Poco después, Elías tiene que mudarse, y Dios lo envía a una viuda de las más pobres para que le dé de comer. Pero la pobre mujer no tiene con qué. Solo le queda un poquísimo de aceite y un puñadito de harina. Pero Dios provee como siempre en forma superabundante, porque leemos que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová. Superabundante provisión. Parece que Dios siempre quiere proveer en forma abundante, no solo en bendiciones de carácter general, ya que hace llover sobre buenos y malos, sino también en bendiciones personales, a cada uno según su necesidad. Lo que ocurre tantas veces es que los hombres no tienen plena confianza en Dios y así se desesperan en medio de sus luchas. Dios provee abundantemente y todo el afán humano no puede añadir un codo a nuestra estatura.
Pero lo más curioso de todo es que Dios quiere proveer con igual abundancia en cuanto a nuestras necesidades más importantes, que son las del espíritu y las del alma. Usted sabe que vino Jesús al mundo. Muchos hay hoy que no han comprendido bien por qué Dios envió a su Hijo a este mundo. Se hacen conjeturas y malabarismos intelectuales con tal de explicar esa presencia divina en el escenario humano. Jesús mismo lo dejó todo aclarado en un sermón que predicó. Tenía que ver con las razones por las cuales había venido a este mundo. Decía que Él era la puerta por la cual los hombres pueden entrar en el reino de Dios. Y si alguien quiere una explicación categórica, estas fueron sus palabras: yo he venido para que tengan vida. Y luego agrega esa frase que señala una vez más la superabundante provisión de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Superabundante provisión.